Un millonario visita una de sus granjas y conoce a un niño que le dice: «Señor, ¿cuándo puedo empezar a trabajar?». Sin entender, el millonario hace preguntas y se sorprende inmediatamente. El sol caía a plomo sobre los corrales cuando Alejandro Castillo pisó el suelo polvoriento de la hacienda. Sus botas italianas quedaron marcadas en la tierra seca, como una firma indeseada. Los capataces se apresuraban a su alrededor, mostrando registros de ganado y cifras de producción, pero algo llamó su atención en el borde del camino. Un niño diminuto, con un sombrero de paja que le cubría medio rostro, observaba el escenario con ojos curiosos. Sus huaraches estaban rotos, dejando al descubierto dedos llenos de tierra. Cuando la mirada de Alejandro se cruzó con la suya, el pequeño no apartó la vista. «¿Cuándo puedo empezar a trabajar, patrón?», preguntó con una voz que sonó demasiado firme para su tamaño. Los hombres rieron. Uno de ellos hizo un gesto brusco para ahuyentarlo. «Largo, mocoso. Aquí no es lugar para ti». Pero Alejandro levantó una mano, deteniéndolos. Había algo en esos ojos oscuros, en la manera en que el niño mantenía la barbilla alta a pesar del miedo visible. Algo que le recordaba a sí mismo, décadas atrás. «¿Cómo te llamas?», preguntó, agachándose para estar a su altura. «Juanito», respondió el niño, sin apartar la mirada. «Mi papá trabaja aquí. Dice que usted es el dueño de todo». Alejandro asintió, sintiendo el peso de esas palabras. «Dueño de todo. Dueño de nada. ¿Y por qué quieres trabajar, Juanito?». El pequeño se ajustó el sombrero, revelando una cicatriz delgada en la frente. «Porque mi papá está enfermo», dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Y necesitamos dinero para el médico». En ese momento, un camión pasó rugiendo cerca, levantando una nube de polvo que hizo cerrar los ojos a Alejandro. Cuando los abrió, el niño había desaparecido entre la multitud de trabajadores, como un fantasma más de la hacienda. El establo olía a heno fresco y madera vieja cuando Alejandro empujó la puerta chirriante. La luz del atardecer se filtraba por las tablas rotas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. No había venido aquí por años. Los establos nuevos, de concreto y acero, estaban al otro extremo de la hacienda. Un movimiento en la penumbra lo alertó. Entre las sombras, distinguió una pequeña figura agachada junto a un animal. «¿Juanito?». El niño se volvió rápido, protegiendo con su cuerpo al becerro que yacía en el suelo. Los ojos del animal, vidriosos por la fiebre, reflejaban el miedo del pequeño. «No le haga nada, patrón», suplicó Juanito, abrazando el cuello del animal. «Relámpago no está enfermo, solo está cansado». Alejandro se acercó lentamente. El becerro era de raza fina, pero su pelaje brillante estaba opaco y su costado se movía con respiraciones agitadas. Notó un montón de hierbas frescas y un trapo húmedo junto a ellos. «¿Cuánto tiempo llevas cuidándolo?». Juanito bajó la vista. «Desde que nació». El capataz López dijo que había que sacrificarlo porque era débil, pero yo lo escondí. Alejandro se arrodilló junto al animal. Las manos del niño, aunque pequeñas, habían vendado con cuidado una herida en la pata del becerro. El cuidado en cada nudo revelaba una ternura que hacía años no veía en la hacienda. «¿Y tu padre sabe que pasas las noches aquí?». El rostro de Juanito se ensombreció. «Papá no puede levantarse de la cama. El médico dice que tragó saliva, que tiene la sangre mala». Un ruido fuera del establo lo sobresaltó. Pasos pesados se acercaban. Juanito se puso pálido. «Es López», susurró, abrazando al becerro con desesperación. «Por favor, patrón, no se lo lleve». La puerta se abrió de golpe. La luz del atardecer se cortó abruptamente cuando la silueta del capataz López llenó el marco de la puerta. Su sombra se alargó sobre el suelo de tierra como una mancha de aceite. «Mire lo que tenemos aquí», resopló, mostrando unos dientes amarillentos. «El mocoso mentiroso y su maldito animal». Juanito se encogió contra el becerro,
pero no soltó su cuello. Sus pequeños dedos temblaban, pero su voz sorprendió a Alejandro al mantenerse firme. Relámpago ya está mejor, señor López. Mañana podrá volver con las otras vacas. López escupió al suelo, justo al lado de las hierbas medicinales que Juanito había recolectado. Ese desgraciado no vale ni el costo de una bala, dijo, sacando un cuchillo del cinturón. Hoy termino esto. Alejandro se interpuso antes de darse cuenta de lo que hacía. Basta, López. El capataz lo miró como si hubiera crecido otra cabeza. Pero, señor Castillo, ese animal es un gasto inútil. Y el niño miente, su padre ni siquiera trabaja ya para nosotros. Algo en esas palabras hizo que Alejandro mirara a Juanito. El niño tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de miedo. De rabia. Mi papá trabajó aquí 20 años, dijo con voz quebrada. Hasta que se enfermó. Igual que los otros. López levantó la mano para golpearlo, pero Alejandro lo detuvo con un gesto. Llévame a ver a su padre, le dijo al niño, ignorando la mirada atónita del capataz. Ahora mismo. El camino hasta las chozas de los peones olía a leña quemada y enfermedad. Las casuchas de madera se apiñaban como tumbas prematuras. En la tercera puerta, Juanito se detuvo y susurró, a veces no me reconoce. El interior estaba sumido en una penumbra que escondía poco, un colchón en el suelo, una estufa de leña apagada y el olor a creamedicamentos baratos. En un rincón, un hombre esquelético tosía en una silla de ruedas casera. Cuando levantó la cabeza, Alejandro contuvo un grito. Don José, su antiguo chofer, el hombre que lo llevaba a la escuela cada mañana. ¿Patroncito? La voz del hombre era un hilillo de aire. Has crecido. En la pared detrás de él, clavada con un clavo oxidado, había una foto, un niño Alejandro, de unos 6 años, sonriendo los hombros de un José joven y fuerte. El aire en la choza era denso, cargado con el sonido de la respiración entrecortada de don José. Alejandro se acercó a la fotografía, pasando los dedos sobre el borde gastado. El papel amarillento mostraba una época en que su mayor preocupación era que José le comprara helado después de la escuela. No deberías estar aquí, niño, murmuró José, siguiendo su mirada. Esta no es tierra para castillos. Juanito corrió hacia su padre, sacando un frasco de pastillas del bolsillo. Tómalas, papá. Son las nuevas que trajo el doctor. Alejandro tomó el frasco sin pensar. El medicamento genérico era conocido por sus efectos secundarios severos. ¿Cuánto tiempo llevas así, José? Una tos violenta fue la primera respuesta. Cuando pudo hablar, el hombre señaló la ventana, hacia los campos. Desde que empezaron a llegar los camiones nocturnos. Primero fueron las vacas. Luego nosotros. Fuera, el viento movía los árboles como si intentara señalar algo. Alejandro notó entonces lo que no había visto antes. Cada choza tenía al menos una ventana con cortinas negras. Duelo. ¿Qué camiones? José miró a Juanito con ternura y luego a Alejandro con advertencia. Llévate al niño de aquí, patrón. A donde no huela el arroyo. Antes de que pudiera responder, el tableteo de un motor rompió el silencio. Juanito se puso rígido. Son ellos. Susurró, apagando la lámpara de un soplo. Pasan los martes. Alejandro se asomó por la rendija de la puerta. 2 camiones cisternas sin placas avanzaban lentamente por el camino trasero, hacia la zona boscosa. El logo de Nexo Agro, su propia empresa, brillaba bajo el lodo que lo cubría. Eso no son pesticidas, dijo José desde las sombras. Es la muerte embotellada. Juanito tiró del brazo de Alejandro. Yo sé dónde van. El becerro de la señora Ramírez lo siguió una vez y, su voz se quebró, nunca volvió. El sonido de pasos en el porche los hizo callar. La puerta se abrió, revelando a Ricardo, su socio, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Alejandro? ¿Qué? Sorpresa encontrarte aquí.
En sus botas relucientes, Alejandro vio manchas de un líquido negro que olía a químicos. La sonrisa de Ricardo se congeló cuando su mirada cayó sobre el frasco de medicamentos que Alejandro aún sostenía. Un tic nervioso movió su párpado izquierdo. Increíble que te encuentre aquí, justo cuando necesitaba hablarte del contrato europeo, dijo, limpiándose las botas en el umbral como si quisiera borrar evidencia. Tenemos que firmar hoy. Juanito se había pegado a su padre, pero sus ojos no dejaban de mirar las manchas en las botas. Alejandro sintió el peso de la moneda que llevaba en el bolsillo, aquel objeto que don José le había entregado minutos antes con un susurro de «para cuando lo necesites». «El contrato puede esperar», respondió Alejandro, bloqueando la vista hacia el interior de la choza. «¿Qué transportan esos camiones, Ricardo?» Un destello de irritación cruzó el rostro de su socio. «Insecticidas autorizados. Nada que deba preocuparte. Entonces no te importará que los inspeccione». El cambio fue instantáneo. La máscara de cordialidad se desvaneció, dejando al descubierto años de desprecio acumulado. «Siempre igual», escupió Ricardo. «Firmas cheques y mirar, pero ahora juegas a ser humanitario». Detrás de ellos, don José tosía sangre en un pañuelo. El sonido pareció decidir algo para Alejandro. Salió al porche, cerrando la puerta tras de sí. «Vete, Ricardo. Hablaremos mañana». Los nudillos blancos de Ricardo alrededor del maletín eran la única señal de su furia contenida. «Firma ahora o el viejo y el niño desaparecerán como los otros», susurró antes de marcharse, dejando una amenaza flotando en el aire caliente. Dentro de la choza, Juanito temblaba contra su padre. «Señor Castillo», murmuró el niño, «¿por qué su amigo quiere hacernos daño?» Alejandro miró la moneda en su mano. No era una moneda cualquiera, era un token de casino de los años 90, con un agujero perforado. El mismo que le había dado a José el día que lo salvó de un secuestro. Un pago simbólico por su vida. «Porque algunos hombres», dijo por fin, «confunden el valor con el precio». El gemido de los camiones al girar hacia el bosque los llamó a ambos. Juanito secó sus lágrimas con el dorso de la mano. «Yo los llevo», dijo, sacando una linterna de debajo del colchón. «Conozco un atajo». La noche había caído completamente cuando salieron, pero el aire aún olía a químicos. Como si la tierra misma estuviera enferma. La linterna de Juanito apenas cortaba la oscuridad del sendero, revelando raíces retorcidas y huellas recientes de neumáticos. Alejandro lo seguía de cerca, notando cómo el niño esquivaba cada rama baja con la precisión de quien había recorrido este camino muchas veces. «Es ahí», susurró Juanito, señalando un claro donde los camiones estaban estacionados. «Donde el agua sabe a metal». El olor los golpeó primero, una mezcla de huevo podrido y gasolina que hacía arder los ojos. Entre los árboles, una excavadora vertía líquido espeso en una zanja abierta. Los barriles apilados llevaban el mismo logo que en los documentos de Nexo Agro, pero con etiquetas diferentes. Desecho clase 7, peligroso. Alejandro sintió el peso del teléfono en su bolsillo. Necesitaba pruebas. «Quédate aquí», ordenó a Juanito, avanzando entre los arbustos. Pero el niño lo siguió. «Ellos tiran esto al arroyo cuando llueve», explicó, señalando tuberías camufladas. «Por eso los animales se mueren». El flash del teléfono iluminó por un instante los barriles. Alejandro apenas tuvo tiempo de ver las letras pequeñas. Hexacloruro de Varsovia, prohibido en la UE desde 2009 minutos. Un gruñido mecánico los alertó. La excavadora giraba hacia ellos. «¡Corre!», gritó Alejandro, empujando a Juanito. Demasiado tarde. Un reflector lo cegó. Voces rugieron órdenes. «Mira qué ratones encontramos», dijo una figura alta al bajar del camión. Era López, el capataz, blandiendo una pistola. El patroncito y su mascota. Juanito intentó escapar, pero otro hombre lo atrapó por la capucha. «Suélteme. Papá necesita las medicinas».
López se rió, acercando el arma a la sien del niño. Tu papá ya está muerto, mocoso. Como tú en una hora. Alejandro se interpuso, pero un golpe en el estómago lo derribó. A través de la visión borrosa, vio cómo arrastraban a Juanito hacia los camiones. El teléfono con las fotos yacía en el barro, a centímetros de sus dedos. Entonces recordó la moneda. Con un movimiento rápido, la lanzó contra el reflector. El vidrio estalló, sumergiendo todo en caos. «¡Toma!», gritó a Juanito, deslizando el teléfono por el suelo. «Corre a la ciudad». El último que vio fue al niño desapareciendo en la oscuridad, con el dispositivo apretado contra el pecho. López lo pateó en la cara. «¡Idiota! Ahora tendremos que matarlos a los dos». La sangre en su boca sabía a derrota. Pero en algún lugar, Juanito corría con la verdad. El estudio de televisión olía a café recalentado y nervios. Juanito, con la ropa rasgada y la cara sucia de lágrimas secas, apretaba el teléfono de Alejandro contra su pecho mientras una periodista de pelo rojo revisaba las imágenes. «Dios mío», murmuró la mujer, ampliando la foto de los barriles. Esto es peor de lo que pensábamos». Fuera, las sirenas de la policía se acercaban. Juanito no las oyó. Solo veía el reloj de la pared, las 3:17 de la mañana. Hacía 4 horas que habían capturado a Alejandro. «Tienes que mandar esto ahora», rogó, con una voz ronca de tanto gritar. «El patrón va a morir». La periodista lo miró, luego a su productor. Un silencio cargado de significado cruzó entre ellos. «No podemos esperar a las noticias de la mañana», dijo el hombre, cogiendo un micrófono. «Vamos en vivo ahora». En el almacén abandonado, Alejandro colgaba de las muñecas, la sangre seca pegando su camisa al torso. Ricardo jugueteaba con la moneda agujereada frente a su rostro hinchado. «¿Sabes lo más gracioso?», susurró. «Europa sabía del vertedero. Es parte del contrato». Alejandro tosió una risa amarga. «Entonces, ¿por qué matar a los peones?». «Porque tu amigo José empezó a hacer preguntas. Igual que el niño». Ricardo se acercó, oliendo a colonia barata y sudor. «Pero tranquilo. En una hora estarás en el fondo del arroyo. Con los otros, accidentes laborales». El sonido de un televisor encendido los distrajo. En la pantalla sucia, la periodista de pelo rojo mostraba las fotos del vertedero. Evidencia de crímenes ambientales y homicidio negligente por parte de Nexo Agro. Ricardo palideció. Alejandro rió, escupiendo sangre. «Parece que el niño es más rápido que tu ejército de abogados». El alboroto afuera del almacén creció de repente. Voces. Disparos al aire. Y entonces, sobre todo, un grito familiar. «Papá dice que los hombres malos siempre caen». La puerta se abrió de golpe. El polvo flotaba en los rayos de sol que entraban por las tablas rotas del almacén cuando la puerta se abrió de par en par. No eran policías. Eran los peones, docenas de ellos, armados con palas y machetes oxidados. Al frente, don José avanzaba en su silla de ruedas, empujado por un anciano con un ojo ciego. «Basta, Ricardo», dijo José con una voz que no admitía discusión. «Los de la ciudad ya vienen». El socio de Alejandro retrocedió hacia los barriles de químicos, la moneda aún brillando en su mano. «Esto no termina aquí. Tengo contactos en el gobierno, en...». Un mugido familiar cortó su discurso. Entre las piernas de los peones, el becerro relámpago entró trotando, sano y fuerte, y se plantó frente a Alejandro como un guardián peludo. Fue Juanito, apareciendo de entre la multitud con una cámara de televisión siguiéndolo, quien dio el último golpe. «Miren lo que encontré», gritó, mostrando un documento que había robado de la oficina de Ricardo. «Hasta la Unión Europea los va a demandar». El caos estalló. Ricardo intentó huir, pero resbaló en un charco de líquido negro. La moneda salió volando de su mano,
girando en el aire hasta caer a los pies de Alejandro. Un año después, la hacienda, El Porvenir, olía a pan recién horneado. Alejandro, con las manos llenas de calles nuevas, ordeñaba una vaca bajo la atenta mirada de Juanito, ahora con uniforme escolar limpio y zapatos que le quedaban bien. Así no, patrón, rió el niño, corrigiendo sus torpes movimientos. Tiene que ser suave, como cuando le da la mano a mi papá. Don José, desde su silla nueva, observaba el rebaño que pastaba donde antes estuvo el vertedero. La clínica construida al lado de su casa estaba llena de niños bebiendo la primera leche pasteurizada de la cooperativa. ¿Sabe qué es lo gracioso?, dijo José mientras Alejandro se limpiaba el sudor. Al final, esa moneda sí pagó mi tratamiento. Alejandro miró la vieja ficha de casino, ahora enmarcada junto al diploma de Juanito como mejor alumno. La última foto mostraba a Relámpago, enorme y sano, siendo premiado en la feria ganadera. No, corrigió, sirviendo un vaso de leche fresca para el niño. Pagó algo mucho más valioso. Y por primera vez en la historia de la hacienda, los peones vieron llorar a un castillo. Pero nadie, ni siquiera López, ahora barriendo las calles del pueblo, se atrevió a llamarlo débil. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.